¿Qué se ve? ¿Ah? Gracias, amor. Ah, Emma. ¿Qué es lo que sigue haciendo ruido ahí?
Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a estar viendo la segunda unidad de la asignatura de Geometría Analítica y Vectores 1. Entonces voy a proceder a presentar la unidad 2, Sistema de Coordenadas, en honor al tiempo y... Bueno, voy a proceder a presentar. Bueno, sistema de coordenadas es la unidad que vamos a estar viendo, la unidad 2, como les estaba diciendo. Según Lehmann, un sistema de coordenadas lineal cuyos puntos están restringidos a estar sobre una recta, el eje es evidente que estamos extremadamente limitados en nuestra investigación analítica. Para extender la utilidad del método analítico vamos a considerar un sistema coordenado en el cual un punto puede moverse en todas direcciones, manteniéndose siempre en un plano. Acá justamente vamos a estar viendo, estudiaremos el sistema de coordenadas rectangulares que consta de dos rectas dirigidas, llamadas eje de coordenadas, perpendiculares entre sí. Acá tenemos el eje Y, que está en forma vertical, y el eje X, que está en forma horizontal. Podemos ver también la dirección es positiva para X hacia arriba, negativa para, a la derecha de la recta X es positiva, a la izquierda es negativa, para arriba el eje Y es positivo y para abajo el eje Y es negativo. Sabemos que este plano también, estos ejes perpendiculares, tanto el eje Y como el eje X, divide a este plano en 4 cuadrantes. Un primer cuadrante, un segundo cuadrante, un tercer cuadrante y un cuarto cuadrante según la figura 1. Según Lehmann, todo punto del plano puede localizarse por medio del sistema rectangular. En efecto, se traza un punto PA perpendicular al eje X y un punto PB perpendicular al eje Y. La longitud del segmento dirigido de OA se representa por X y se llama abscisa de P. La longitud del segmento dirigido OB se representa por Y y se llama ordenada de P. Los dos números reales X e Y se llaman coordenadas de P y se representa por XY. Esta XY es lo que representa el par ordenado. Siempre nos movemos primero sobre el eje X, ya sea positivo, negativo o neutro, y luego sobre el eje Y, ya sea positivo, negativo o neutro también. Las abscisas medidas sobre el eje X a la derecha del origen son positivas, lo que estuve diciendo hace rato, y a la izquierda son negativas. Las ordenadas medidas sobre Y para arriba son positivas y para abajo son negativas, lo que estuvimos diciendo acá hace rato al principio. Para arriba de Y positivo, para abajo de Y negativo.
Lado derecho de X es positivo, lado izquierdo de Y es negativo. Y acá está el punto de origen, en donde X e Y son 0, 0, el origen. Bueno, acá podemos ver justamente cuando tenemos ubicado un par ordenado. En este caso tenemos el par XY, que en este caso, por ejemplo, particular, la intersección del valor en X y la intersección del valor en Y representa justamente el punto de intersección del par ordenado. Es decir, este punto representa un punto en donde tanto X como Y son positivas. Ahora vamos a ir viendo los signos de las coordenadas en los 4 cuadrantes. En el primer cuadrante, tanto la abscisa como la ordenada, ambos son positivos. En el segundo cuadrante, la X es negativa, la Y es positiva. En el tercer cuadrante, tanto X como Y son negativas. Y en el cuarto cuadrante, X es positiva y es negativa. Entonces, en este caso, con respecto a los signos cuando caen en los cuadrantes primero, segundo, tercer y cuarto cuadrante. También un punto puede caer sobre el eje X, por ejemplo. Si cae el punto sobre el eje X, tendría que ser X y 0 para Y. Lado derecho. Si es para el lado izquierdo, tendría que ser menos X y X para la Y sería 0. También puede caer un punto sobre el eje Y, por ejemplo. Si cae un punto sobre el eje Y, tendría que ser 0 para X y la Y positiva. 0 Y sería. Y si cae negativo, sería 0 menos Y, para que caiga encima de la recta. Y puede caer también en el punto de origen cuando X e Y son 0, 0, que sería acá el centro. Justamente lo que estuvimos diciendo. Observando que cada punto P del plano coordenado le corresponde uno y solamente un par de coordenadas, X, Y. Recíprocamente un par de coordenadas, es lo que dije, un par es X, Y. Cualesquiera uno y solamente un punto en el plano coordenado. Si X es distinto de Y, quedan determinados dos puntos. Uno de coordenadas X, Y el otro de coordenadas Y, X, que son diferentes. Las coordenadas pueden ser vistas como pares ordenados de números reales, que es lo que estuve diciendo más arriba. Entonces veremos que resulta muy importante escribir las coordenadas en su propio orden, escribiendo la abscisa en primer lugar y la ordenada en segundo lugar. O sea que siempre tiene que estar primero la abscisa y luego la ordenada. Ese es el orden del par ordenado. Luego acá veremos la localización de un punto por medio de sus coordenadas. Lo llamaremos trazado del punto. Por ejemplo, para trazar el punto menos 3 menos 2, tomaremos la abscisa menos 3, que está a 3 unidades a la izquierda del origen. Después, sobre una paralela al eje Y, buscaremos la ordenada menos 2, que mediremos 2 unidades hacia abajo del eje Y. Es decir, nos estaría quedando justamente acá, menos 3, lado izquierdo para X, y menos 2, acá está, y la intersección entre la abscisa y la ordenada justamente está acá el punto de intersección, menos 3, menos 2. En este caso, este punto menos 3, menos 2 cae en el tercer cuadrante, por ubicarlo en un cuadrante, ¿verdad? Según la figura 4. Bueno, ahora veremos el carácter de la geometría analítica. Según Lehmann, acabamos de ver que por medio de un sistema coordenado es posible obtener una correspondencia biunívoca. Bi es porque está la correspondencia entre X e Y, entre puntos y números reales. Esto nos permitirá aplicar los métodos del análisis de la geometría a la geometría, y de ahí el nombre que tiene geometría analítica, porque justamente lo relacionamos con el análisis. Al ir avanzando en nuestro estudio veremos, por ejemplo, cómo pueden usarse los métodos algebraicos en la resolución de problemas geométricos. Recíprocamente, los métodos de la geometría analítica pueden usarse también para obtener una representación geométrica de las ecuaciones y de las relaciones funcionales.
Luego veremos también lo que tiene que ver con la siguiente parte, que es distancia entre dos puntos. Cuando nosotros tenemos como datos dos puntos, en este caso el punto 1, x1 y sub 1, que habíamos dicho que es un par ordenado, como es p sub 1 es el primer elemento, estuvimos diciendo, entonces le relacionamos con x1 y sub 1. Y con el punto p sub 2 con x sub 2 y sub 2. Está dada por la fórmula. En este caso tenemos la fórmula justamente que deriva de esto. Justamente el punto 2, x2 y 2 y el punto 1, x1 y sub 1. Tenemos entonces justamente, nos fijamos, aquí se nos forma nuestro triángulo rectángulo. ¿Sí? Acá sería, este sería el cateto base, este sería el cateto altura, es decir, P sub 2R sería cateto altura y P sub 1R sería la base. Y la abscisa sería la distancia de P sub 2 y P sub 1, es decir, esta distancia de este punto a este punto. Y como es un triángulo rectángulo, tiene un ángulo recto, aquí esta partecita justamente tiene un ángulo de 90 grados, porque ustedes saben que el teorema de Pitágoras solamente se le puede aplicar al triángulo rectángulo, tiene que tener un ángulo recto y cumple perfectamente con esto. Entonces, la distancia es igual a la hipotenusa, que es el lado más largo en este triángulo. Es igual a la raíz cuadrada de la distancia entre la abscisa, x sub 1 menos x sub 2 al cuadrado, más y sub 1 menos y sub 2 al cuadrado. Recuerden aquí que esta fórmula de distancia, ustedes lo pueden poner como mejor les parezca. ¿En qué sentido? Si acá ponemos por primero x sub 1, acá debemos poner primero también y sub 1. Entonces, respetar siempre el orden. Si acá puse en la primera parte la distancia x1 menos x2, acá tengo que poner y sub 1 menos y sub 2. La otra es poniendo, por ejemplo, x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado más, acá entonces tendríamos que tener también y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado también. En cualquiera de los órdenes que ustedes pongan, el valor de la distancia o de la hipotenusa tiene que resultar con el mismo valor. Recuerden que esta parte resulte, o sea que sea positivo o negativo lo que resulta aquí de esta diferencia, siempre el resultado va a salir positivo porque tiene potencia par, al igual que aquí. Y luego dentro de la raíz, recordemos también que dentro del radicando, que es acá dentro de la raíz, jamás puede salir negativo. Si en algún momento les resulta negativo es porque algo hicieron mal. No puede salir negativo dentro del radicando, para que consideren eso siempre. Acá tenemos un ejemplo. Sean los puntos P sub 1, 2, 1, 2 para X, 1 para Y. P sub 2, menos 2, menos 1. Para hallar la distancia entre ambos puntos, aplicaremos la fórmula que estuvimos viendo acá arriba, justamente. Este sería entonces, nos quedaría en primer lugar el punto 1, entonces pusimos 2 menos menos 2, que está aquí, 2 menos menos 2 al cuadrado, más 1 menos menos 1 al cuadrado. Todo esto bajo el signo radical. Acá efectuamos entonces menos por menos da más. 2 más 2 da 4, 4 al cuadrado da 16. 16 positivo. Lo que les estuve diciendo, no puede salir negativo. De hecho que acá no puede luego salir negativo, aparte que es positivo acá dentro del paréntesis. Y si hubiese salido negativo acá dentro del paréntesis, igual también tiene que salir positivo. ¿Por qué? Porque la potencia es par. Al igual que aquí. Menos por menos dio más, entonces 1 más 1, 2, 2 al cuadrado, ya sea más o menos, da también positivo. Entonces raíz cuadrada de 16 más 4 da 20. Y la raíz cuadrada de 20 es igual a 4,4. Que puede ser comprobada en el gráfico. Aquí por ejemplo, justamente, ubicamos el punto, el primer par ordenado, punto 1, 2, 1 y el punto 2, menos 2, menos 1.
Y aquí tenemos la distancia de este punto 2 al punto 1. Entonces, si ustedes miden con la regla desde aquí hasta aquí, tendría que haber 4 unidades, casi 4 unidades y media. Casi 4 unidades y media. Luego lo que podemos también tener cuando tenemos como datos 2 puntos, división de un segmento en una razón dada. Si el punto 1, x1 y sub 1, y el punto 2, x sub 2 y sub 2, son los extremos de un segmento, p sub 1, p sub 2. Las coordenadas x, y de un punto P que divide a este segmento en la razón sería razón igual a longitud. Recordemos que este es un segmento de P sub 1, P dividido el segmento PP sub 2 son, para las coordenadas X resulta entonces X sub 1 más razón por X sub 2 sobre 1 más la razón. Esto me va a permitir hallar las coordenadas del punto de división entre el punto 1 y el punto 2. Para la ordenada, análogamente también igual que el anterior, tendríamos y sub 1 más razón por y sub 2 sobre 1 más la razón, en donde la razón debe ser distinto de menos 1. ¿Por qué? Porque esta expresión no puede salir indeterminado. Porque si es 1 menos 1 va a salir 0, entonces no va a existir esto. Entonces siempre tiene que ser distinto de 1 la razón para que no suceda lo que estamos diciendo, ¿verdad? Estas fórmulas podemos deducir con la ayuda de un gráfico que está acá en el ejemplo. Acá, por ejemplo, tenemos la razón. Es igual a la proporción entre el segmento P1P sobre P sobre P y P sub 2. Acá tenemos el final. Recordemos que el final es X coordenada de X. Entonces, X menos X sub 1 sobre X sub 2 menos X sub 1. Entonces, despejando X, vamos a ir obteniendo esto. Y justamente era lo que estuvimos diciendo. Despejando, efectuando, nos queda en esta forma la expresión, ¿verdad? O la formulita que ya estuvimos mostrando más arriba. Y análogamente también para la razón para la ordenada también queda de igual forma, pero para la y. Acá podemos ver, acá está el punto 1, y acá está el punto 2, y acá está el punto de división entre ambos puntos. Acá tenemos un ejemplo. Dado dos puntos, P1 menos 3, 3 y P sub 2, 2 menos 1, sabiendo que P1P, segmento, acá le falta encima, dividido el segmento PP sub 2, la razón es 3. Entonces ya tenemos los valores de X1. El valor de X1 es menos 1, el valor de Y1 es 3. El valor de X sub 2 es 2, el valor de Y sub 2 es menos 1. Y la razón es 3. Entonces, aplicando la fórmula para hallar la X de ese punto que estábamos diciendo, el punto de división, aplicamos la fórmula X sub 1 más razón por X sub 2 sobre 1 más la razón. Es igual. Para mí X sub 1 es menos 1. Menos 1 más la razón es 3 por X sub 2 que es 2 sobre 1 más la razón que es 3. Efectuando acá. Tengo entonces, tengo una operación combinada. Primero efectuamos entonces el producto, efectuamos luego esta diferencia, este que está acá en el paréntesis. Eliminamos este paréntesis, nos queda menos 1. Y acá multiplicamos 3 por 2, 6. Y luego efectuamos. El denominador queda 1 más 3, queda 4. 6 menos 1 es 5, 5 cuartos me da 1,25. Aproximadamente 1,3. Y así mismo también para el punto I, o las coordenadas del I. Y sub 1 más razón por I sub 2 sobre 1 más la razón, reemplazamos otra vez. I sub 1 para mí era 3, 3 más el valor de la razón es 3 y de I sub 2 es menos 1. Efectuamos otra vez, más por menos da menos, entonces tengo 3 menos 3 sobre 1 más 3 que es 4 también, y 0 dividido cualquier número da 0, quiere decir que para la ordenada resultó 0. El punto de división entonces me queda en 5 cuartos, que es 1,25 para X, y para la Y 0. Ubicando el punto 1
que resulta en esta parte, menos 1, acá está, menos 1, 3 para arriba, acá está la intersección, acá está el punto 1, el punto 2, ubicando tenemos menos 2, menos 1, está acá, y el punto de división que hallamos está aquí justamente, 12,3 prácticamente, y 0, acá está justamente está acá el punto. 1,2, perdón, 1,2 está acá. 1 está entre el 1 y el 2. Está entre el 1 y el 2, prácticamente está en 1,3. Entonces acá está el punto de división entre el punto 1 y el punto 2. Otro ejemplo, para hallar los puntos de trisección del segmento, cuyos extremos son los puntos menos 3, 3 y 6, menos 3, seguiremos el siguiente procedimiento. Tenemos que graficar los extremos, en este caso lo designaremos P1, P2 respectivamente, como necesitamos que el segmento formado por dichos puntos sea dividido en tres partes iguales. Trazaremos los puntos P3 y P4, como se muestra en la gráfica. Aquí justamente está P1, P3, P4 y P2. Entonces acá justamente está, para hallar P3, entonces necesitamos la razón. El segmento P1, P3 sería sobre P3 sobre P2. Entonces acá resulta 1/2. Esto ocurre porque P1 a P3 hay una porción del segmento, en tanto que de P3 a P2 hay dos porciones. Justamente lo que estamos diciendo acá, ¿sí? Lo que estamos viendo ahí en la gráfica. Utilizando la fórmula nos quedaría entonces x igual a x1 más razón por x2 sobre 1 más la razón. Reemplazamos, hallamos el valor numérico x1, reemplazamos menos 2 más la razón que resultó 1/2 por 6 sobre 1 más 1/2. Efectuando todo esto, en el numerador resultó 2 y en el denominador resultó 3. Efectuando toda la compleja y todo eso, 2/3 entonces para x. Y para la y, análogamente sería también y, reemplazando la fórmula, 3 más 1/2 por menos 3 sobre 1 más 1/2, efectuando todo, tanto numerador como denominador, entonces resultó 1. Luego, para hallar el punto 4 necesitaremos la razón. P1, P4 sobre el segmento P4, P2. Esto ocurre porque P1 a P4 hay dos porciones del segmento. En tanto, de P4 a P2 hay una porción. Utilizamos la misma fórmula de x como y. Acá la x resulta 10/3 y acá la y resulta menos 1 al efectuar todo. Entonces, las coordenadas P3 son 2/3, 1, y de P4 son 10/3 menos 1. Punto medio de un segmento es lo siguiente que podemos hallar cuando tenemos dos puntos. Para hallar el punto medio, simplemente acá nos faltaría encima acá de la barra acá de x, encima de la x, tendríamos que hay que ponerle una rayita, ¿verdad? Con eso estamos significando que es x media. La x media no es otra cosa que el punto, que el promedio de las x. Por eso x1 más x2 sobre 2 es el promedio de las x. X media, así como como esta longitud que pusimos acá como el segmento, acá pondríamos encima de x y acá también encima de y. También, entonces tendríamos el promedio de las y sub 1 más y sub 2 sobre 2. Recordemos que la fórmula siempre es positiva, pero esto se va a sumar o se va a restar dependiendo de las coordenadas de x1 y x2. Si x2 es negativo, entonces esta fórmula por la regla de los signos va a cambiar. La misma cosa pasaría con y. Entonces, tener cuidado con esa parte, porque no es porque te dice suma que siempre vas a sumar. La fórmula te dice que hay que sumar, pero la resultante va a depender de las coordenadas de los puntos que usted tenga en ese momento. Acá tenemos justamente un ejemplo. Si tomamos los mismos puntos del ejemplo anterior, P sub 1 menos 1, 3 y P sub 2, 2 menos 1.
y hallamos el punto medio de este segmento. Entonces en este caso sería, este es x1, este es x sub 2. Entonces la fórmula es x1 más x2 sobre 2, pero x sub 1 es negativo, entonces le ponemos menos 1, acá está, menos 1, justamente acá está menos 1, más x sub 2 es positivo, entonces se resta y lleva el signo del mayor en valor absoluto, 2 menos 1 da 1 positivo y sobre 2. Un medio, entonces eso resulta 0,5, resultó para x. Sería x media. Y la y media, y sub 1 más y sub 2 sobre 2, para y sub 1 es 3 positivo, acá está. Entonces 3 se pone más la fórmula, el signo, y luego el negativo de y sub 2 es negativo, entonces acá justamente pasa lo mismo. Como te dicen más, pero más por menos da menos, entonces acá se resta también, al igual que acá en el numerador. Acá en el medio estaba más, pero este otro valor tenía negativo, entonces signos contrarios se resta y lleva el signo del mayor en valor absoluto. La misma cosa acá, más por menos menos, signos contrarios se resta y lleva el signo de la cantidad mayor de mayor valor absoluto. En este caso 3 es mayor en valor absoluto que menos 1. Y al restar entonces lleva el signo 2. 3 menos 1 es 2. 2 sobre 2 da 1. Entonces y media resulta 1. Quiere decir que 0,5,1 sería el punto medio entre el punto menos 1,3 que está aquí, que está ubicado en el plano, y entre el punto 2 menos 1. Entonces ubicando el punto medio sería aquí justamente entre 0 y 1, la mitad sería por acá, y el otro es 1, entonces justito acá esta parte, entonces se nos formaría acá línea de puntos, faltaría acá y aquí también. Y acá justamente está el punto medio. Esto se tiene que verificar gráficamente. Si ustedes tienen una regla, pueden medir de este punto a este punto y tiene que quedar a la misma distancia que de este punto P a este punto también. Tiene que coincidir exactamente en el centro entre el extremo de P1 y P sub 2. ¿Por qué? Porque dice que es el punto medio entre este segmento, entre estos pares de segmentos, entre estos dos pares de puntos. Bueno, ahora lo que nos queda es área de un polígono en función de las coordenadas de sus vértices también. Acá podemos ver, tenemos tres pares ubicados en distintos no alineados, en 3 puntos no alineados. P sub 1, X1, Y sub 1, P sub 2, X sub 2, Y sub 2 y P sub 3, X sub 3, Y sub 3. Los vértices son los vértices de un triángulo. El área A, en función de las coordenadas de los vértices, viene dada por la expresión. Así nos quedaría nuestra formulita. Área igual a 1 medio por X sub 1 por Y sub 2 más X sub 2 por Y sub 3 más X sub 3 por Y sub 1. Estos corresponden a las diagonales principales. Y estos negativos, estos tres, corresponden a las diagonales secundarias porque se arma por una determinante. Es un medio por la determinante y eso hay que ir ordenando. Se ubican los 3 puntos y para que el área resulte siempre positiva hay que tener en cuenta, en este caso, esta formulita te va a permitir hallar y en caso que algo te salga mal y te salga negativa, el área, entonces lo que hay que hacer es, se le aplica valor absoluto al primer miembro y al segundo miembro. Porque recordemos que el área de cualquier figura siempre debe salir en forma positiva. Acá por ejemplo tenemos el área del triángulo igual al área del trapecio, más el área del trapecio, menos el área del trapecio. Por lo tanto, nos quedaría en esta forma. Acá justamente está. Ubicando los puntos, punto 1, punto 2, punto 3. Nosotros siempre tenemos que poner, dijimos, en sentido contrario a la manecilla del reloj. Es decir, en este orden hay que poner cuando vamos a escribir justamente. Hay que poner, por ejemplo, P1, X1, quedaría un medio, área igual a un medio por la determinante y en el primer punto se puede poner
x1 y 1, después el siguiente x2 y 2 debajo, y luego debajo x3 y 3. Y se tiene que repetir x1 y 1. ¿Por qué? Porque se utiliza por la determinante. El otro orden que pudiera hacer es área igual a 1 medio por, podemos poner P sub 2 primero, entonces quedaría X sub 2 y sub 2 sobre X sub 3 y sub 3 y abajo X1 y sub 1. Y se repetiría en ese caso X sub 2 y sub 2. Pero esta formulita ya te va a permitir hallar en la forma que justamente se está queriendo que resultes. Esta formulita ya te va a ayudar para que el área siempre resulte positiva. Pero si por A o B motivo te sale negativa, le aplicas valor absoluto. No te olvides. Acá justamente está lo que estábamos diciendo. Esta es otra forma también. Podemos expresar de esta manera. Esta es la otra forma. Área igual a 1 medio por, acá le dijimos x1 y 1, se le puede agregar el 1 aquí, luego x2 y 2, 1 aquí, x3 y 3 y 1 aquí. Haciendo por este método va a salir lo mismo que esto, ¿sí? Acá justamente podemos ver cuando hacemos en función de los vértices para un cuadrilátero. El punto 1, x1 y 1, punto 2, x2 y 2, el punto 3, x3 y 3, punto 4, x4 y 4, son los vértices de un cuadrilátero. Su área podríamos hallar de la siguiente manera. Repetimos los elementos de la primera fila. Luego sumamos los productos de los elementos que están marcados por las flechas con sentido descendente. A esto le restamos los productos de los elementos que están marcados por las flechas en sentido ascendente. Recordemos que aquí lo que nos forma son determinantes. Entonces, el producto os quedaría área igual a 1 medio por la determinante. Ubicamos los cuatro vértices, x1 y 1, x2 y 2, x3 y 3, x4 y 4, y como pusimos en primer lugar x1 y 1, entonces se va a repetir y1, x1 y 1, y es lo que se hizo acá. Entonces, tenemos que ir identificando las diagonales principales. Las diagonales principales son las que están en esta forma descendente. Acá está, x1 con y sub 2 principal, x1 por y sub 2 más x sub 2 por y sub 3 más x sub 3 por y sub 4 más x sub 4 por y sub 1. Esas serían las diagonales principales, que es la que está pintada en celeste. Y luego las secundarias, que sería menos x sub 2 por y sub 1 menos x3 por y sub 2 menos x4 por y sub 3 menos x sub 1 por y sub 4. Y todo eso por 1 medio, que es lo que está acá. 1 medio por, acá está, estos son el producto de las diagonales principales. Primer diagonal principal más segundo diagonal principal más tercero más cuarto. Y luego menos la primera diagonal secundaria, menos la segunda diagonal secundaria, menos la tercera diagonal secundaria, menos la última diagonal secundaria. Y todo este resultado multiplicado por 1 medio. Recordemos nuevamente que el área no puede salir negativa. Entonces se le aplica valor absoluto al primer miembro y al segundo miembro. En caso que por ahí. Eso generalmente pasa cuando se le toma mal las coordenadas de los vértices. Recordemos que para poder tomar esto y para que el área siempre resulte positiva, tenemos que considerar siempre ubicar en sentido antihorario. Pero si lo colocas por ahí en sentido horario, lo que tenés que tener en cuenta es que tu área te va a salir negativo, entonces ahí sí o sí tenés que aplicarle el valor absoluto. No se olviden de eso. Acá tenemos el siguiente ejemplo, ya uno concreto.
el punto 2,5, el punto 7,1, el punto 3 menos 4 y el punto 2 menos 3. Perdón, menos 2 y menos 2, 3. Son los vértices de un cuadrilátero. Para hallar el área del mismo realizaremos lo siguiente. Realmente, como acá estamos hallando el área por las coordenadas de los vértices, entonces aplicaríamos esta formulita, ¿verdad? Pero si el ejercicio no te está especificando, cuando ustedes tienen también así 4 puntos, 4 vértices, perdón, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Sabemos que para hallar el área también nosotros podemos hallar entonces, perdón, el perímetro, lo que estaba diciendo. Acá está pidiendo el área. Aquí por otro lado, sí. Pero también podemos hallar por la fórmula geométrica, ¿sí? También se puede hacer. Entonces, acá la flecha está indicando en qué sentido hay que tomar justamente para poder poner los puntos, ¿verdad? Se puede poner entonces, por ejemplo, el punto 2, punto 1, punto 4, punto 3. Y ahí se repetiría el punto 2. O se puede comenzar poniendo el punto 1, punto 4, punto 3, punto 2. Entonces se repetiría el punto 1. O se puede poner primero el punto 4, el punto 3, el punto 2 y el punto 1. Entonces se repetiría el punto 4. Si es que se toma en este sentido, en sentido de la flecha antihoraria, tu área te tiene que resultar positiva. Pero si lo tomas en este sentido, por ejemplo, P3, P4, P1, P2, se va a repetir P3, entonces lo que va a pasar es que te va a salir tu área negativa. Eso es lo que va a pasar. Si tomas en el sentido horario, así. Si tomas, por ejemplo, en este sentido. Si tomas contrario a lo que dice la flecha. Pero si eso haces, no te olvides de aplicarle valor absoluto. Porque te puede pasar. En el examen general cualquier cosa pasa. Acá está justamente. Acá, por ejemplo, 2,5. Se ubicó primero el punto 1. Después se ubicó menos 2,3. El punto menos 2,3 es el punto 4. Entonces se puso punto 1, punto 4, punto 3 y punto 2. Y se repitió el punto 1. Por eso está así. Área igual a un medio por la determinante. 2,5 menos 2,3, 3 menos 4, 7, 1. Se repitió el punto 2,5 que era el punto 1. Entonces, diagonales principales. Área igual a 2 por 3 más menos 2 por menos 4 más 3 por 1 más 7 por 5, que es lo que está acá. Positivo, positivo, positivo. Claro que estos dos, acá menos por menos va a cambiar su signo, pero no va a cambiar acá la forma. Todo esto depende de las coordenadas también para que vaya cambiando esta separación. Y esto todo es negativo, 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 negativo. Pero acá, por ejemplo, este menos por menos se va a convertir en más. Acá también menos por menos se va a convertir en más. Y luego efectuando todo, multiplicando por un medio, resulta entonces 39,5. Se le puede poner U al cuadrado, unidades cuadradas. Recordemos que el área siempre debe quedar en unidades cuadradas. Si está, por ejemplo, la unidad medida en metros, decímetros, centímetros, recordar ponerle centímetros cuadrados. Acá lo que se puede poner es U al cuadrado. Entonces, con eso estamos significando que el área está al cuadrado, ¿sí? Acá tenemos un pequeño resumen. Distancia entre dos puntos. El punto de división de un segmento, el punto medio y el área para 3 lados de un triángulo. Pero para el triángulo también te va a servir hacer en esta forma. Se puede hacer también, sería hasta x3 y 3, queda hasta acá y se puede repetir x1 y 1. O se puede usar esta formulita también, igual nomás. No hay ningún problema, se puede usar en este sentido también. Acá tenemos más ejemplos. Determina las coordenadas del punto P que se encuentra sobre el segmento cuyos extremos son los puntos P1, 2, 4 y P sub 2, 8, menos 4. Y la razón es igual a menos 2. Acá tenemos la fórmula.
x sub 2 más r por x1 sobre 1 más la razón, para y sub 2 más r por y sub 1 sobre 1 más la razón. Reemplazando, sustituyendo, hallamos el valor numérico. 8 más menos 2 por 2 sobre 1 más menos 2 es igual. Efectuando todo esto, nos queda entonces para x igual a menos 4, y para y, efectuando todo, reemplazando y efectuando, nos queda 12. Luego entonces el punto P es menos 4 para x y 12 para y. Entonces ubicamos el punto P. Acá está el punto P1 y acá está el punto P sub 2. En este caso entonces el extremo nos queda acá, justamente estamos en menos 4 y en 12. Acá está menos 4, acá nos vamos hasta 12. Acá está justamente. Acá tenemos otro ejercicio. Sabiendo que la longitud de un segmento AB es 17 y uno de los extremos es el punto A, 1 menos 1, y la ordenada del extremo B es 4, determina el o los valores de la abscisa. La longitud del segmento representa la distancia entre los extremos A y B. Por lo tanto, aplicando la fórmula de distancia entre dos puntos se tiene. Recordemos la fórmula de distancia. Distancia era la hipotenusa de un triángulo rectángulo, es decir, cumple el teorema de Pitágoras. Distancia es igual a la raíz cuadrada de x1 menos x2 al cuadrado, y la distancia entre y sub 1 menos y sub 2 al cuadrado. Reemplazando, entonces tenemos distancia era 17, una de las x, entonces en este caso x sub 2 es 1, x1 es x, y sub 1 en este caso es 4 y la y sub 2 es 11. Efectuando, entonces, recordemos que cuando tenemos un radical, para poder eliminar el radical, lo que hacemos es elevar miembro a miembro al cuadrado. Acá, por ejemplo, el primer miembro 17 al cuadrado y toda esta expresión del segundo miembro al cuadrado. ¿Para qué hacemos esto? Para poder eliminar el signo radical. Este cuadrado que está aquí se elimina con el índice, que es también cuadrado. Acá efectuamos 17 por 17, 289, y acá ya nos queda sin la raíz. Efectuando el cuadrado de una diferencia, nos queda más 15 al cuadrado, nos resulta entonces x cuadrado menos 2x más 1 más 225, reduciendo términos semejantes, resulta, igualando a 0 todo, la expresión x cuadrado menos 2x menos 63, que sabemos que esto se puede efectuar también por la fórmula, o se puede efectuar también por factorización. En este caso se hizo por la fórmula, entonces acá resulta x1 nos resultó 9, y acá x sub 2 resultó entonces menos 7. Acá tenemos la ubicación justamente del punto B, el punto A y el punto C. Tenemos acá otra propuesta. El área de un triángulo de vértice A27, B51 y CX3 es 18 unidades cuadradas. Determina la abscisa de C. Es decir, acá esta es nuestra incógnita. Esta parte es lo que tenemos que hallar, la abscisa o la X. Entonces, utilizando la fórmula de triángulo para hallar área igual a 1 medio por la determinante x1 y 1, 1, x2 y 2, 1, x3 y 3, 1. Entonces se tiene área igual a toda esta expresión que ya tenían también más arriba. Acá tenemos sustituyendo la expresión, entonces hallando el valor numérico, reemplazando todo, despejando, reduciendo términos semejantes y despejando, nos queda al final 60 sobre 6. Simplificando me queda para la abscisa entonces 10. Significa que las coordenadas de C es 10, 3 el vértice. Entonces, acá está el punto B, que es 5, 5, 1. Acá está 10, 10, 3. Y acá está el punto A,
ubicado que le corresponde a 2, 7, que era lo que estábamos viendo aquí. 2, 7, 5, 1 y 10, 3, que es lo que resultó la X. Bueno, hasta acá entonces nuestro pequeño repaso. Vamos a ir viendo si hay algunas consultas. Profesor, buenas noches. Una consulta, por favor. Sí, ya, sí, le escucho. El ejercicio 3 de la unidad 2, hallar el área o sea, demuestra analíticamente que uniendo los puntos medios de los lados adyacentes al cuadrilátero ABC, Sí, que se dieron de datos los vértices, el área es más fácil hallar, ¿verdad? Forman otro cuadrilátero cuyo perímetro es igual a la suma de las diagonales del primer cuadrilátero. O sí. sea que yo lo que tengo que hallar es el punto medio de los lados del primer cuadrilátero. ¿O Primero que qué es nada, lo que voy a poner un poco el contexto del ejercicio. A ver un poco. Bueno, dejé de presentar. Voy a presentar otra vez. Voy a abrir un poco. Ah, este no es. Este es. Ahí se ve Sí, este ejercicio, ¿verdad? exactamente el 3. Sí. Dice, demuestra analíticamente que uniendo los puntos medios de los lados adyacentes del cuadrilátero ABCD de vértice, tenemos ABCD. Lo primero que usted tiene que hacer es hacer la gráfica de ese cuadrilátero. Ya lo hizo, ¿verdad? Sí, profesor. Ubicar el punto ABCD. Bueno, unió los Sí, vértices, ¿verdad? sí. Y lo que usted tiene que hallar es de los lados adyacentes de los cuatro lados. Tiene que hallar el punto medio. Ya halló también esos puntos medios. Eso es lo que quería estar seguro si tenía que hallar el punto medio. Sí, Claro, porque acá dice, claro, justamente, sí, demuestran uniendo los puntos medios, dice, de los claro, lados adyacentes. Los lados adyacentes pues son, el cuadrilátero tiene cuatro lados, ¿verdad? claro, Entonces, en cada lado del punto medio es lo que te está diciendo que tenés que hallar. Ese es el otro paso. claro. Ya tenés eso, ¿verdad? Sí, Bueno, entonces ahora lo que te dice es que se forma otro cuadrilátero, que realmente cuando vos unir los cuatro puntos medios tenés otro cuadrilátero más pequeño, ¿verdad? claro, internamente. Sí, entonces quiere que halles el perímetro de eso, ¿sí? Sí, Y el perímetro, o sea que para poder hallar el perímetro, ¿qué es lo que tenés que hacer? Tenés que hallar la distancia entre esos puntos medios, entre los vértices, ¿cierto? Y vas a tener claro, cuatro lados, ¿verdad? claro, Y el perímetro de cualquier figura es la suma de los cuatro lados una vez que hallaste la distancia. claro, Y después te dice también, te habla de que es igual a la suma de las diagonales del primer cuadrilátero. Entonces tenés que irte también al cuadrilátero más grande, va a tener dos diagonales, ¿sí? claro, Y bueno, esas dos diagonales vas a tener que hallar por distancia y sumarla y tiene que ser igual a tu perímetro de tu cuadrilátero más pequeño. O sea, eso es lo que sería en teoría, ¿verdad? Las diagonales del cuadrilátero más grande, ¿sí? claro, Distancia, es decir, de un vértice a otro vértice va a hallar dos distancias claro, y va a sumar esas diagonales. claro. Y te tendría que salir el mismo valor que el perímetro de ese cuadrilátero más pequeño. Sí, ¿Sí? cierto. Y eso nomás es. Y si no resulta, hay que volver a hacer, porque eso es lo que te dice el ejercicio. Tendría que, en teoría, tendría que ser así, ¿verdad? Claro. Porque eso seguro que ya halló todo, ¿verdad? Los puntos medios. Lo que no habrá hallado son las distancias, ¿verdad? Y eso es lo que quería estar segura, pues si era Sí. que calculé bien, porque yo, por ejemplo, estaba probando primero las determinantes para, estaba Eh, haciendo nomás para no. hallar el área del tercero, ¿verdad? Y me salió. Pero cuando me fui por la fórmula me sale negativo, pero cuando me voy por la, ¿cómo se llama? Por las determinadas, o sea, Pero como, acá ese es el paso para poder hacer de acuerdo a lo que acá dice. O sea, acá no necesitas por el área.
en este caso, ¿verdad? O sea, si vos te vas por área, vos estás diciendo cuando vas allá al área de una figura que te sale negativa, o a qué te referís. No, 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 es que estaba viendo las fórmulas nomás Ah, y estaba probando ya. No, y eso nomás es. Tenés que hallar primeramente. el punto medio del Primero, cuadrilátero más primero grande. ubicar el cuadrilátero. Después Sí. hallar los puntos medios de los lados adyacentes, es decir, de los cuatro lados. ¿Sí? Después el perímetro. Y para hallar el perímetro necesitas hallar los cuatro lados de distancia. Distancia del punto, no sé qué punto, un medio al otro, del otro punto. O sea, cuatro lados. Y eso va a sumar. Y después tiene que hallar la distancia de las diagonales o sea, del cuadrilátero más grande. El primer cuadrilátero que era del ABCD. Ese por distancia, y la suma de eso tiene que ser igual al perímetro del cuadrilátero más pequeño eh, que tiene que hallar, ¿verdad? Por la fórmula de distancia, como le dije. Prácticamente se aplica todo distancia nomás. No, no, es que prácticamente todo es por distancia, justamente para aplicar eso, pues. O sea, ese es el objetivo, ¿verdad? Sí, Sí. Se aclaró ahí tu duda, ¿verdad? sí, es que quería Bueno, estar segura porque no perfecto. terminaba algo de entender, o sea, Sí, 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 yo, sí, perfecto, para porque estar segura nomás era. sí, sí, perfecto. Ya, gracias profesor, Bueno, muy amable. no sé si hay alguna otra consulta por ahí. Ya puedo dejar de presentar entonces. No sé si ya tienen disponible, ya vieron lo del video de la vez pasada. Resulta que no se grabó nada y después yo tuve que grabar otra vez para que quede un antecedente, ¿verdad? Pero en este caso, por lo menos creo que. Espera que voy a mirar por si se está grabando. Sí, se está grabando todavía. Bueno, no hay más preguntas. Bueno, quedamos entonces hasta acá. Nos vemos el próximo martes, Dios mediante, otra vez por el mismo canal, como dicen. Y hasta la próxima. Cualquier duda y en el foro consulta. Y recuerden que las actividades siempre van 3 días más. Una vez que venza y tiene 3 días más. Entonces, y por lo menos hay un tiempo también de por lo menos unos 10 días o por lo menos algo para poder ir corrigiendo también las tareas. Y anímense y hagan y por lo menos procuren hacer. No importa si el ejercicio no les sale. Lo peor que pueden no hacer es no intentar. Entonces tienen que por lo menos intentar, por lo menos ese intento yo les voy a validar, ¿entienden? Sí, Ponerle que profe. hacen ustedes y de repente al final, no sé, algo pasó, pero por lo menos ese intento yo quiero ver, ¿sí? Bueno, profe. Gracias. Bueno, éxito, éxito. Nos vemos entonces. Bendiciones para todos y bendecido descanso. Buenas Gracias noches. profe, hasta Una luego. pregunta, profe. Sí, ¿Cuándo estaría evaluada la primera unidad? y la primera, y a partir de que se cerró la última, tenés que ponerle por lo menos 2 semanas, Sí, 10 días por ahí, entiendo. mínimo. Sí, Voy a procurar antes, ¿verdad? Pero ese es el lapso de tiempo que tenemos, porque ese está lo ahí en la guía, no sé si vieron. sí, está. Sí, entonces ese es Dale, lo profe. mínimo. Esta actividad, por ejemplo, que venció el 11, había una actividad que venció el 11, ¿verdad? Sí 11, profe, 12, 13, hasta 14, hasta hoy tenían. Hasta hoy, hasta la 29, 21, 23, 59. No, hasta el 13 fue. Ah, bueno, está el 13, perfecto. Sí, por eso, usted tiene que tener en cuenta siempre, si vence, por ejemplo, por decir 14, entonces tienen 14, 15, 16, 17. Y ahí recién se va a cerrar definitivamente la actividad o la tarea. Ah, sí, entiendo. ¿Sí? Dale, gracias, profe. Bueno, nos vemos entonces. Hasta la próxima. Chao.